En esta Semana de Fiestas Patrias estamos hablando de símbolos patrios y yo quería hablar de los nuevos símbolos patrios. Yo siento que hay símbolos que nos representan y nos emocionan tanto o incluso más que de pronto un escudo. La comida, Machu Picchu, no sé, hay muchos símbolos. La marca Perú. Marca Perú, Y mira que marca Perú está justamente retomando símbolos prehispánicos, ¿no? Es decir, la P que recoge los... evoca la iconografía nazca. Nazca, Caral, de muchas culturas prehispánicas, ¿no? Y cómo los peruanos ya ven eso como un símbolo que es marca también a la vez, ¿no? Ya está de manera comercial. Al Perú hay que venderlo y venderlo de una buena forma, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un nuevo símbolo. Estos son los nuevos símbolos. Pero, ¿no? pero desde inicios de la República hubo otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, las monedas. Primero las monedas, porque ahí estaba el sol, ¿no? Luego los billetes. Los billetes son una clase de historia, ¿no? Porque van apareciendo los héroes, van apareciendo imágenes y la gente se va... El símbolo monetario en cualquier país del mundo también sirve para crear esta comunidad imaginada, ¿no? O sea, una nación, o sea, es la moneda de la nación. Pero, por ejemplo, David, en los años 70, durante el gobierno militar, aparecieron canciones, incluso financiadas por el gobierno de turno, como Contigo Perú, Perú con P de Patria, que si bien no son himnos, como que funcionan como himnos, ¿no? Porque también tienen el aguijón del patriotismo y del nacionalismo. Por supuesto. Esto obviamente en el contexto de un gobierno revolucionario, un gobierno que proponía un regreso, una mirada al hombre del interior del Perú. Acá surge mucho la figura de un artista que es Jesús Ruiz Durán, quien propuso estos afiches de la reforma agraria, donde era Túpac Amaru, y está ahí textual, donde dice 190 años después, Túpac Amaru está ganando la guerra, ¿no? Entonces, en este contexto de reforma agraria, de reforma educativa, y por eso es interesante porque estas canciones que tú mencionas, pero también esta idea de Túpac Amaru triunfante, el revolucionario, pues era nuestro Che. Exacto. Porque se quiso hacer toda una iconografía. Yo me acuerdo en los micros, en los camiones, estaba la figura esta de Túpac Amaru, ¿no? Que se quiso. Pero, por ejemplo, desde Mi Perú, ¿no? O desde Perú Campeón. Incluso La Flor de la Canela. O sea, son canciones que identifican a los peruanos. Y acuérdate que al Sambo Cabero, a Óscar Avilés, las colonias de los extranjeros los invitaban para que les canten en vivo Contigo Perú, ¿no? Ellos fueron contratados por el, como bien has dicho, por el Estado peruano. A Augusto Polo Campos lo contrató el Estado peruano para que componga Pero, por estas ejemplo, canciones. hay que ver si hacemos una especie de competencia entre esas canciones, en verdad, logran ese cometido de identificar a la gente. Por ejemplo, me pongo a pensar en La Flor de la Canela. ¿Alguien de Puno se podría sentir identificado con La Flor de la Canela? No necesariamente, ¿no? Porque más bien te habla de una... Evoca una Lima, virreinal, antigua, criolla principalmente. Criolla, ¿no? Es demasiado estilizada. Demasiado estilizada. ¿No? Al peruano del interior, digamos, no le dice mucho esa canción. En cambio, las otras sí son más telúricas, por así decirlo, ¿no? Y se asocia mucho también a momentos deportivos, o sea, un poco pensando lo que decías, o sea, posiblemente para la zona andina del Perú, Adiós Pueblo de Ayacucho puede representar más que... O Cholo soy y no me compadezcas también, ¿no? O sea, evoca más esa idea de justamente ese exilio o esas olas migratorias que han ocurrido de los Andes hacia Lima, hacia la costa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando eran las eliminatorias al Mundial de Argentina, ¿no? Cada vez que Perú jugaba un partido en el estadio, un partido oficial, el Sambo Cabero y Óscar Avilés estaban en medio de la cancha cantando Contigo Perú y todo el estadio, ¿no? Como si fuera el himno nacional, lo entonaban, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué otros símbolos tenemos? Bueno, el mapa es un símbolo. El mapa, ¿cierto? En el colegio nos enseñan pues a dibujar el mapa, calcarlo con las... Ahora, ¿Hay personas que pueden ser símbolos? ¿Personajes? Los héroes, bueno, Grau, por ejemplo. Grau está en el pináculo de nuestros héroes. O sea, no hay pueblo, no hay ciudad donde no haya una calle Grau, una avenida Grau, una plaza Grau, una estatua de ¿no? O un retrato de Grau. O sea, Grau
O sea, todo el mundo reconoce a Grau. Y principalmente vienen de la Guerra del Pacífico, ¿no? De este momento tan terrible, la guerra con Chile, ¿no? Está Grau, está Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres. Esos personajes son íconos, en verdad. Pero los incas también son íconos. Sí. Por ejemplo, la galería de los incas, ¿no? También es algo que nos une, que nos identifica, ¿no? O sea, como Manco Cápac, nuestro primer gobernante, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Hay un arquitecto que es un personaje muy interesante que se llama Elio Martuchelli, quien él ha hecho un estudio de los monumentos, una especie de serie de monumentos tipo que existen en el Perú, ¿no? Y se encuentran todos, desde ahí monumento a la papa, al choclo, pero lo que él siempre ha encontrado, y eso está en un ensayo en una revista Arquitectos, siempre aparece la Virgen María y Miguel Grau. Son como los dos, cuerpos escultóricos o estatuas que se van a ver reproducidos a lo largo y ancho del Perú. Es que así regresamos al virreinato, en donde política y religión están juntos, ¿no? Además, las ciudades. Las ciudades son una clase de historia, porque regresando al tema de las avenidas, de las plazas, de los parques, de los monumentos, llevan nombres o de héroes o de acontecimientos o fechas, ¿no? Fechas importantes en la historia. O sea, uno puede recorrer Lima y reconstruir la historia del Perú a través de los nombres de los espacios públicos. A mí lo que me gusta mucho es cuando los himnos son recreados, ¿no? O sea, lo estamos viendo en Facebook ahora, como la gente cuando está molesta con algo, toma, por ejemplo, el escudo nacional y lo cambia. Si quiere representar que hay pobreza, pues pone al árbol de la quina todo seco. Sin hojitas. Si estamos en una crisis económica, la cornucopia vacía. O gente emocionada con la comida, pues que cambia la vicuña con un pollo a la brasa, o sale salchipapas de la cornucopia. Eso es algo que me parece importante de recalcar, eso es ya ¿no? cultura popular, espontaneidad. Pero me parece importante recalcar eso, ¿no? Que ya lo hemos dicho antes, que es que los símbolos son sagrados, intocables, tienen que ser nuestros. Claro, o son de quién, es del país, son de todos, de cada uno. Entonces, a mí me parece también importante esa idea de todo lo que se puede generar ese debate. Hace un par de años, un publicista puso en su casa, en el malecón de Miraflores, una bandera peruana, pero que tenía una imagen de Túpac Amaru que lo había hecho Sherman. Entonces, esto despertó todo un debate de que si se apropió de la bandera, si es válido apropiarse de esta bandera de esta forma, si Túpac Amaru está relacionado, siempre tiene que estar relacionado al MRTA o es un ícono de todos los peruanos. Claro. O sea, independientemente de la postura que uno pueda tener, a mí me parece interesante el debate que se pueda generar alrededor de esto, o sea, de los propios símbolos patrios. Es que al pobre Túpac Amaru pues lo han utilizado para todo y lamentablemente como herramienta política e ideológica, ¿no? Entonces fue reivindicado por el gobierno, el gobierno revolucionario, luego por un grupo subversivo. Entonces descontextualizan al personaje, ¿no? Exacto. O por ejemplo se llegan a situaciones, no sé si recordarán, creo que hace 3 años que una vedette, la famosa foto del caballo. En el caballo, ¿no? Y sentada en la bandera, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes de ese tema? Mira, ¿Vale o nunca tanto? Yo creo que es una expresión artística. Ajá. O sea, yo sí no tengo ningún problema. Porque, por ejemplo, lo comparo con otros países donde Cecilia Boloco ha salido pues vestida con la bandera de Chile. Claro, y ahí, como si fuera la madre patria, ¿no? Además ahí entran otros temas, de que hasta qué punto pues el cuerpo de una mujer es ofensivo, ¿no? Claro. O sea, la desnudez es ofensiva y una cuestión todo también eso, de la presencia de una vedette, o sea, también es una cuestión de, obviamente, ¿quién se lo pone, clase, no? Claro, prejuicio. Obviamente prejuicio de clase, ¿no? El arte debe provocar. Entonces, en ese sentido, si se utilizan los símbolos nacionales para llamar la atención, pues bienvenido sea, ¿no? En países como en Estados Unidos, por ejemplo, cuando la gente está molesta, también puede, pues, quemar la bandera y todo lo demás, y es parte de la democracia, pues, es parte de vivir en libertad, ¿no? O en Chile en las protestas ponen la bandera de cabeza, o sea, con la estrella hacia abajo, ¿no? Entonces, es un símbolo que dice mucho. Y tenemos otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
Mariátegui, que ya prácticamente se ha convertido en un símbolo, Claro. en un símbolo nacional, o la, Sí, pues. o la fotografía esta de del seleccionado de las Olimpiadas de Berlín, o el mismo cuadro de la independencia. O sea, nosotros tenemos ya una serie de imágenes que O nos algo tan identifican. complicado como el perfil de Machu Picchu, ¿no? O sea, transformarlo ya en logo me parece pues una genialidad, ¿no? O sea, una montaña. Con la cara de la alguien, arquitectura. ¿no? O sea, O el Huascarán. El Huascarán El también. Huascarán también, ¿no? En las láminas, la presencia del Huascarán como Hay- El símbolo. lago Titicaca. hay dentro de la pintura peruana, pinturas justamente que son íconos que representan justamente momentos claves de la historia, más que de la historia del arte, de la historia del Perú. Por ejemplo, el momento que es el repase, donde está la Rabona impidiendo de que lo repase un soldado chileno a un herido peruano. Es una imagen difundida no solamente por las láminas Huascarán, sino por todo el inconsciente colectivo, o la juramentación de la independencia. O el desbarrancamiento de Alfonso Por Ugarte en el supuesto. Morro, ya son... Ese desbarrancamiento idílico, ¿no? Que bueno, queda todavía saber qué tanto fue de esta manera, O ¿no? por ejemplo, cuando en algunos canales de televisión, yo creo que me parece legítimo, no lo critico, ¿no? O sea, pasan pues los goles de la selección peruana en momentos eufóricos, ¿no? En momentos históricos, ¿no? O sea, ya prácticamente los goles de Cubillas contra Escocia se han convertido pues en El otro símbolo, símbolo nacional, claro. ¿no? Claro. Claro, claro. A Paolo Guerrero celebrando también. O a la selección pues cuando De ahí de dice- vóley, en el vóley, y tenemos también íconos deportivos, ¿no? Que ya son Claro. parte de Nuestra la selección simbología de nacional, vóley, y es que verdad. algunos viven hasta hoy, ¿no? Teófilo Cubillas, Lucha Fuentes, Héctor Chumpitaz, forman parte pues de una época romántica, casi romántica del deporte Por peruano. supuesto. O, por ejemplo, todo este tema gastronómico, ¿no? El boom gastronómico. O sea, finalmente, independientemente o no de que cuánto el tema ya nos haya agotado, es cierto de que la comida peruana se ha vuelto un elemento de cohesión de muchos sectores del Así Perú, es, ¿no? así es. O sea, a través de una persona, a través de la figura de una persona o a través de una feria, ha hecho de que finalmente el peruano tenga ese elemento como algo para presumir o para exponerlo. Y felizmente los tiempos han cambiado, porque yo recuerdo que en su época causó mucha polémica y, por qué no decirlo, indignación aquí en el Perú, cuando estos famosos cantantes Paul Simon y Garfunkel grabaron el Cóndor Pasa en una versión tipo folk, ¿no? De los 70, ¿no? O sea, cómo se ha malogrado, cómo se ha profanado, porque hay canciones que Claro. tienen su momento, ¿no? Entonces el Cóndor Pasa durante una época fue casi como Contigo Perú, ¿no? Claro. Sí, pero y nadie recuerda que el Cóndor Pasa sale de una ópera que dura 2 horas, y que el Cóndor Pasa es solamente un pequeño fragmento tocado a orquesta clásica, o sea, ni siquiera con instrumentos folclóricos. Daniel ¿no? Alomía Robles. Daniel Exacto. Alomía Robles. Pero en estos Bueno. momentos de posmodernidad, discúlpame, es obvio que todos estos discursos podríamos decir que se han superado, ¿no? O sea, ahora todos, esta posmodernidad permite que estén válidos todas estas propuestas y coexistan y puedan vivir. Y además hay muchas formas de ser peruano. Ciertamente. ¿no? Así es. Así es. Y con eso nos quedamos. Lamentablemente terminó el programa. Muchísimas gracias por habernos No, gracias a acompañado. ustedes. Y nada, si van a poner su bandera, háganlo con emoción y con cariño, no por obligación. Nos vemos mañana.